Hace mucho tiempo atrás, alguien le preguntó a un erudito de la Biblia cuál había sido el último milagro de Jesús. El sabio, luego de reflexionar por unos momentos, respondió con serenidad lo siguiente: no recuerdo específicamente cuál ha sido el último, pero el que ha sido más significativo para mí fue el despertarme esta mañana. Esta persona había entendido claramente cuál era el poder de los milagros de Jesús. Hola, mi nombre es Nahuel y te invito a compartir mi estudio personal. Queridos hermanos y hermanas, esta semana tenemos un hermoso capítulo del Ven Sígueme. Concretamente nos vamos a centrar en los capítulos de Mateo 8, Marcos del 2 al 4 y Lucas 7. Y el título de esta clase es Tu fe te ha salvado, pero específicamente nos vamos a concentrar en muchos de los milagros de Jesús y sobre todo en la importancia que han tenido no solamente para los santos en la época en que Cristo los ministraba personalmente, sino también la aplicación que tienen en nuestras vidas en la actualidad. Así que los invito a acompañarme a lo largo del video, donde estudiaremos las reseñas y las sugerencias que nos invita el programa Ven Sígueme, y nos enfocaremos específicamente en leer algunos de los versículos de la Biblia. Espero que este pequeño video nos sirva de introducción para profundizar en este maravilloso capítulo. Bienvenidos. La asignación de esta semana está dividida en 4 ideas principales o en 4 ejes, y los menciono para que podamos ir organizándonos. El primero, el Salvador puede sanar debilidades y enfermedades. El segundo, Jesucristo no vino a condenar a los pecadores, sino a salvarlos. A continuación, ser discípulo de Jesucristo significa que lo pongo a Él en primer lugar en mi vida. Y por último, el último eje o la última idea central es: Jesucristo tiene poder para brindar paz en medio de las tormentas de la vida. Estas 4 ideas no son más que una sugerencia de estudio. Por nada en el mundo nos privemos de volcarnos a las Escrituras, a la Santa Biblia, y estudiar, deleitarnos realmente, profundizar en nuestro estudio, enfatizar cada punto, cada coma, cada detalle, imaginarnos, penetrar directamente las Escrituras hasta que alcancemos un conocimiento pleno, y que luego a través de la oración y la meditación podamos profundizar ese conocimiento y adquirir más luz para comprender mejor el mensaje que las Santas Escrituras tienen para nosotros. El mensaje central, hermanos y hermanas, no es ni más ni menos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el único que tiene poder para calmar las tempestades de la vida y brindarnos la paz, el consuelo, la seguridad y la fortaleza, tanto en esta vida como en la venidera. Yo lo sé y disfruto de compartir estas cosas con todos ustedes. Así que vamos a profundizar entonces en el estudio. Bueno, la primera idea central del capítulo es: el Salvador puede sanar debilidades y enfermedades. Estos pocos capítulos registran muchos casos de sanidades milagrosas efectuadas por el Salvador. A medida que estudiemos, busquemos posibles mensajes para nosotros. Por ejemplo, se nos invita a que nos preguntemos específicamente 2 cosas. La primera es: ¿qué enseña este relato acerca de la fe en Jesucristo? Y la segunda: ¿qué enseña este relato acerca del Salvador? Entonces, por un lado, ¿qué aprendemos acerca de la fe en Jesucristo cuando leemos estos relatos o estos milagros? La segunda, ¿qué aprendemos del Salvador? ¿Qué es lo que nos enseñan de su manera de pensar, de sentir, de relacionarse con sus discípulos? En lo personal, también me hago una tercera pregunta, y es la siguiente: ¿qué desea Dios que aprenda yo de este milagro? ¿Y cómo se aplica a mi vida personal? Luego de ver todo el video, te invito a que puedas tomar tu Biblia y repasar estos capítulos, que los repito son Mateo 8, Marcos 2 y 3 y Lucas 7.
y que puedas analizar los distintos milagros, los distintos tipos de milagros. Pero me gustaría hacer énfasis en uno que a mí siempre me ha llamado la atención y que, bueno, lo comparto porque es muy lindo y viene al tema tiene relación con el tema que estamos tratando. Y se encuentra en Mateo 8, 14 y 15. Y cuando fue Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Qué sencillez en este milagro, pero a la vez qué profundidad. A mí siempre me llamó la atención, sinceramente, porque era una fiebre muy fuerte que tenía la suegra de Pedro. No era un personaje central de las Escrituras, pero sí tenía relación tanto con Jesús como con los apóstoles. Pero lo que dice en 2 versículos simplemente se menciona que Jesús la tocó, la fiebre la dejó, ella se levantó y le servía. Cuatro frases que condensan un solo versículo, ¿no? Pero lo que me parece más interesante es lo siguiente. El propio Hijo de Dios había venido a la tierra a establecer su iglesia, a enseñar su evangelio, y tuvo la misericordia o la condescendencia de ver la necesidad de una persona que estaba alrededor suyo y que los había invitado al fin y al cabo a pasar a su hogar. Como decía, tuvo la delicadeza de ver a esa persona en sus necesidades y satisfacer específicamente la necesidad de esa mujer. Le tocó la mano, le sanó la fiebre y luego esta persona se levantó y le servía. Hermanos, ¿de qué manera el Salvador nos conoce a nosotros personalmente? ¿De qué manera está pendiente de nuestras necesidades? A lo largo de nuestra vida, ¿hemos tenido alguna experiencia en la que hemos sentido el amor y el abrazo tierno, el suave toque de la mano del Señor, sanando nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras debilidades? No tengo ninguna duda que a lo largo de nuestras vidas, si no lo hemos sentido aún, tendremos el privilegio de sentir ese tierno toque del Señor. Ese tierno toque que tiene el poder para transformar íntegramente nuestras vidas y convertir aquello que es dolor y tristeza y penumbras en un gozo, regocijo y una felicidad indescriptible. Algo que no se puede comprender sino con las cosas y con los ojos de Dios. Te invito a que compartas, si has tenido este tipo de experiencias en tu vida, que lo puedas compartir en los comentarios. Así, tanto ustedes como yo y como toda la comunidad se puede nutrir de estas experiencias. Entonces, hermanos, para repasar, vimos que el Salvador puede sanar debilidades y enfermedades. La siguiente idea central dice lo siguiente: Jesucristo no vino a condenar a los pecadores, sino a sanarlos. Al leer estos versículos en cuanto a la interacción de Jesús con los escribas y fariseos, podría considerar si usted mismo se ve reflejado en estos relatos. Por ejemplo, ¿sus pensamientos y acciones se parecen alguna vez a los de Simón el fariseo? ¿Cómo describiría usted la diferencia entre la forma en que Jesús veía a los pecadores y la forma en que los veían los fariseos como Simón? Piense en cómo podrían sentirse quienes se hallan apesadumbrados por el pecado cuando están con el Salvador. ¿Cómo se sienten cuando están con usted? Queridos hermanos y hermanas, los invito sinceramente a estudiar estos capítulos, estos versículos de la Biblia. Nos enseñan de una manera asombrosa la cercanía que el Señor tiene con cada uno de sus hijos. Cómo el Salvador nos conoce y nos ve no con los ojos naturales, sino con los ojos de Dios. Nos ve no solamente como somos, sino cómo podemos llegar a ser. Continúa diciendo la reseña del Ven, sígueme. También podría reflexionar en qué se parece a usted a la mujer que se describe en Lucas 7, 36 al 50. ¿Y en qué ocasiones ha experimentado la ternura y la misericordia que el Salvador tuvo con la mujer? ¿Qué aprende del ejemplo de fe,
amor y humildad de la mujer. Estos versículos me hacen recordar a mi misión y a mi presidente de misión, que específicamente nos preguntaba: ¿qué haremos cuando estemos frente al Salvador? Cuando nos encontremos frente a Él para dar un informe de nuestras vidas. Y siempre he meditado en esto, ¿no? Y hago esta pregunta, nos hago a todos. ¿Qué haríamos si estuviéramos frente al Salvador? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nuestro impulso primario. ¿Lo reconoceríamos a Él? ¿Esperaríamos que nos llame? ¿Nos acercaríamos y lo abrazaríamos? ¿Lo reconoceríamos nosotros? ¿Nos arrodillaríamos a sus pies y lloraríamos y regaríamos sus pies con nuestras lágrimas? La historia de la mujer y que derramó el perfume a los pies del Señor es algo que me conmueve profundamente. Y deberíamos profundizar en esto. ¿Cuál sería nuestra actitud si nos encontráramos con el Salvador? Si lo viéramos enseñar entre nosotros, si lo viéramos caminar junto a nosotros. ¿Cuál sería esa interacción que tendríamos con Él? Más allá de cuál sea nuestra situación actual y cuáles sean nuestros sentimientos, que pueden ser de alegría y de gozo, o pueden ser de dolor y pesar, por circunstancias de la vida, o por nuestros pecados, o porque simplemente estamos teniendo un mal día. Más allá de lo que suceda en la actualidad, sé que en algún momento venidero toda rodilla se doblará y reconocerá al Salvador Jesucristo. Y sinceramente espero que cuando llegue ese momento pueda ser contado entre aquellos que sean dignos de estar ante su presencia. Y seguramente nos encontremos muchos de nosotros. La siguiente idea central nos presenta algo desafiante. Ser discípulos de Jesucristo significa que lo pongo a Él en primer lugar en mi vida. Y vamos a analizar un poquito esta frase. En estos versículos Jesús enseñó que para ser sus discípulos debemos ponerlo en primer lugar a Él en nuestra vida, incluso si esto a veces implica que hemos de sacrificar otras cosas que valoramos. Conforme estudiemos estos pasajes, meditemos en cuanto a nuestro propio discipulado. ¿Por qué debemos estar dispuestos los discípulos a poner al Salvador en primer lugar? ¿A qué deberíamos renunciar a fin de poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas? La sugerencia de estudio es el capítulo 9 de Lucas y los versículos que van del 57 al 62. Y menciono brevemente cuáles son las ideas centrales de estos versículos asignados. Básicamente, en primer lugar encontramos un seguidor de Cristo que le dice: te seguiré a donde quiera que fueres, y él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Y él respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y la respuesta de Jesús fue: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, el foco de estos versículos está puesto en tres cosas que los discípulos de Cristo son invitados a abandonar. No significa que lo tengamos que hacer. El Señor nos extiende la invitación a abandonar esas cosas porque Él nos presenta un camino aún más excelente, un camino del discipulado, la senda del discipulado que tanto nos habló nuestro presidente Nelson. Ese camino excelente. Para seguir ese camino de los convenios, las cosas que se nos invita a abandonar son las siguientes. Podríamos mencionar las cosas materiales. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pero también se nos invita a abandonar o a
dejar a correr del primer plano en nuestras vidas nuestras relaciones familiares, las tradiciones familiares, aquellas cosas que nos gusta hacer porque son parte de nuestra familia y nuestra comunidad y donde habitamos y donde vivimos. Sí, está bien, son cosas importantes que alegran nuestra vida, nos sirven para formarnos como personas, pero las cosas del Señor deben tener prioridad en nuestra vida. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermanos, estamos viviendo en la última dispensación de los tiempos, la dispensación de la restauración de todas las cosas, la época a la cual los antiguos han visto con anhelosa expectación y se han regocijado por la predicación del Evangelio, por la restauración del sacerdocio y de todos los poderes del Evangelio, también por las verdades que iban a inundar la tierra. Pero nuestro deber en este contexto, en esta dispensación, es la de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio de paz a las naciones. Una vez que el Evangelio sea predicado a toda la tierra y que los hijos de Dios puedan recogerse en Sion y en los lugares santos, estaremos preparando la tierra para la segunda venida de Cristo. Ese debe ser nuestro foco, esa debe ser la prioridad de nuestra vida. Todo lo demás es anecdótico, es pasajero, es alegre, nos fortalece, nos anima, nos motiva, pero nuestro foco debe estar en la predicación del Evangelio de paz, en la predicación del Evangelio de Cristo. Y la tercera partecita entonces que nos invita a abandonar es ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si nos vamos a consagrar como discípulos de Jesucristo a servirlo a Él y a su causa, debemos mirar hacia adelante, no debemos mirar hacia atrás. ¿Qué dejamos atrás? ¿Qué nos olvidamos? ¿Qué hubiera sido si? ¿Qué hubiera pasado si? ¿O qué lindo hubiera sido que? ¿No? Lo que pasó atrás, pasó atrás. Enfoquémonos en las glorias venideras, en el cumplimiento de las promesas del Señor. Nosotros somos las manos de Cristo. Dios tiene poder para hacer todas las cosas sobre la tierra. Con su voz se abren los mares, se calman las tempestades, pero Él, en su magnificencia, nos permite ser instrumentos en sus manos para llevar a cabo su obra en la tierra. Qué privilegiados somos de tener esa oportunidad. Aprovechémosla en tanto estemos en esta tierra, en este plano, y podamos trabajar. Ejecutemos nuestra obra mientras dure el día, como diría el Salvador. Y en ese cumplimiento, en el obrar en la obra del Señor, es donde vamos a ser nutridos más plenamente, donde nuestros pequeños esfuerzos se van a ver magnificados por las bendiciones del Señor. Vamos a trabajar junto a Él en la obra de la creación y de la predicación del Evangelio. Y veremos que nuestros pequeños esfuerzos son magnificados y las recompensas son incontables. Y para finalizar, el último principio o la idea central que nos presentaba este capítulo dice lo siguiente: Jesucristo tiene poder para brindar paz en medio de las tormentas de la vida. Y la invitación es a leer Mateo 8, los versículos 23 al 27 y Marcos 4, 35 al 41. Concretamente habla de la tempestad en el mar de Galilea y cómo Él, estando durmiendo en la barca, se desata una tormenta, discípulos preocupados, al ver que zozobraban o al ver que se hundía la barca, lo llaman con temor y le preguntan: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y las escrituras cuentan que el Salvador simplemente se levantó y le dijo a la tormenta: Calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. La tormenta se apaciguó, los vientos cesaron, el mar se calmó. Cristo tiene el poder para calmar las tormentas de nuestra vida.
Se nos invita a reflexionar en 4 preguntas que aparecen en Marcos 4, del 35 al 41, que es este relato de la tempestad. Se hacen 4 preguntas, o el texto menciona 4 preguntas. Los invito a que puedan acercarse a la Biblia, buscar esas 4 preguntas y que puedan reflexionar en esto. ¿Cómo debo afrontar los desafíos de la vida con fe en Jesucristo? ¿De qué modo el Salvador me brinda paz en las tormentas de mi vida? Hermanos y hermanas, ¿han atravesado tormentas en su vida? ¿Se han enfrentado a tempestades u olas incontrolables? Pero es allí donde debemos clamar al Señor. Es allí donde debemos abrir la puerta para que el Salvador pueda obrar en nuestras vidas y que pueda hacer los cambios necesarios para acercarnos más a Él. Resuenan en mi mente en estos momentos y cada vez que atravieso una de estas tempestades, que lamentablemente es mucho más cotidiano de lo que a mí me gustaría en lo personal, pero bueno, es la vida. Pero el himno, sí, bien digo, paz cálmense. Y el versículo 2, la segunda estrofa, es muy linda y es la que contiene lo que yo considero el corazón de este himno, ¿no? Y la voy a leer, pero la pueden encontrar en el himnario. El himno es el número 54, paz cálmense. Entonces la estrofa 2 dice lo siguiente, y ya para cerrar el video. Cristo con grandes angustias, inclino ante ti mi faz. Dolores mi alma congojan, oh, mándame tu solaz. Olas de males me cubren, vénceme su furor. Y perezco, oh Cristo, oh, sálvame del dolor. Las olas y vientos oirán tu voz, cálmense. Sean los mares que rujan más, o diablos que bramen con fuerte clamor. Las aguas al barco no dañarán del Rey de los cielos y de la mar. Mas todos ellos se domarán, cálmense, cálmense. Mas todos ellos se domarán, paz, cálmense. Hermanos y hermanas, abramos la puerta de nuestros corazones a ese Jesús que es el sanador de almas, para que podamos escuchar con nuestros propios oídos aquellas palabras que pronunció tantas veces en la antigüedad. Ve, tu fe te ha salvado. Y comparto estas cosas, hermanos y hermanas, con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén.